gracias por permitirnos llegar hasta su casa a través del estudio de la lección de Escuela Sabática. Estamos aprendiendo un poco más sobre la palabra del Señor y bueno, esta semana recuerde que estamos continuando con las instrucciones que dio Jesús a sus discípulos y ahora vemos que estas instrucciones tienen que ver con algunas acciones que el Señor y algunas circunstancias que el Señor va a utilizar para dar estas lecciones. Hoy hablaremos sobre la mejor inversión y por eso vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Nuestro Padre eterno, gracias te damos porque tú quieres siempre instruirnos de tal manera que podamos hacer las mejores elecciones. Y hoy queremos hacer la mejor inversión. Ilumina nuestro corazón, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como vamos a hablar de la mejor inversión, naturalmente la historia de Marcos nos va a introducir con alguien que tenía para hacer inversiones. Vamos a hablar del joven rico, una historia que seguramente conocemos muchísimo, pero vamos a ver la perspectiva que nos da Marcos. Y pastor, yendo directo al texto, que es como se nos ha permitido hacerlo estudiando este evangelio, nos vamos a encontrar con algunas ideas acá que me parecen muy interesantes. Y el relato es muy interesante. Comienza en el verso 17 de Marcos 10 y dice así: al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Me detendré ahí porque ahora vamos a explorar con nuestro pastor este relato y los versos que siguen naturalmente. Pastor, esta historia es intrigante y aunque claramente Jesús está hablando con este joven rico, siempre tenía en vista a sus discípulos. ¿Qué lecciones debemos aprender aquí respecto a cómo los discípulos de Jesús nos relacionamos con las cosas que están a nuestro alrededor? Bueno, en primer lugar, quiero decir que esta es una historia que llama la atención por muchos aspectos, como usted lo ha mencionado. En esa cultura se ha reconocido, cuando hemos estudiado la parábola del hijo pródigo, que se le llama del hijo pródigo, que el padre salió corriendo, que en esa cultura, en ese tiempo, yo creo que todavía hoy, una persona que tiene un cargo, un padre, una persona de cierto respeto en la sociedad, de cierta autoridad, jamás corre en público. Sí. Eso no sucede. Llama la atención que este joven, porque cuando nosotros vamos a Mateo, él nos dice que es joven, y el hecho de que estuviera corriendo nos da también la idea de que eso es así. Llama la atención, llega corriendo, se arrodilla, y dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí tenemos a alguien que está buscando, que está deseoso, que es dinámico, que ya no hay que convencerlo que existe la vida eterna. Realmente algo que yo veo aquí, con razón, la Biblia dice que Jesús, viéndolo, lo amó. Porque, hermano Gerson, no siempre una persona llega que ya está consciente que necesita la salvación. A veces las personas hay que convencerlos que hay una vida eterna, porque nos concentramos tanto en lo poquito de esta vida que se nos olvida la vida eterna. Pero aquí este hombre ya no tenían que convencerlo. Él solo sabe que existe la vida eterna. Bueno, esa es una de las cosas que a mí me llama la atención. Lucas dice, da una perspectiva que él era un gobernador, que él era uno de los que tenía un cierto cargo. Pero esto es explicando el ambiente en el cual él llegó a Jesús. Pero ahora veamos sus palabras. Ahora veamos sus palabras. Maestro bueno. Y Jesús rechaza inmediatamente que le diga maestro bueno. Yo siempre me he preguntado por qué. ¿Por qué? Claro. Porque
nosotros usamos la palabra bueno relativamente y la palabra malo. Ajá. Por ejemplo, decimos, bueno, esa persona no es tan mala, reconocemos, sí, tiene cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas. Igual, decimos de otras personas, esa persona es buena, pero tiene errores, pero pasamos por alto sus errores, pero lo que tiene de bueno nos gusta o nos convence. Y entonces Jesús sabía que nosotros los seres humanos relativizamos esa palabra, bueno o malo. Y entonces Jesús dice, no, mire, esa palabra no debe tener relativo. Si alguien es bueno siempre, sin ningún error. Y entonces en ese sentido solo hay uno que puede cumplir, solo Dios. Entonces si tú me buscas a mí, como le llamas bueno a un vecino, a un familiar, a un amigo, no me busques en ese sentido. Creo que eso le quería decir Jesús, porque los seres humanos somos muy encasilladores. De hecho, voy a explicarme qué quiero decir con esto. Tal vez esto no es tema central de la lección de hoy, pero quiero destacarlo. En la parábola que Jesús contó de las 10 vírgenes, noten que Él no dice que 5 eran buenas y 5 malas. No. Porque ahí nosotros estaríamos aplicando acá, este es de lo bueno y de lo malo. Jesús usa otra categoría, prudente, insensato. Ve que no tiene que ver tanto si se es bueno o es malo. Y se lo dejo ahí para que usted siga reflexionando en esto. Pero muy bien, este hombre dice, ¿qué haré? Él quería algo que se pudiera ver. La salvación siempre ha sido por gracia, tal como lo mostrará esta lección, pero este hombre quería sentir que él podía merecer la salvación, que él podía ganar la salvación. ¿Qué haré? Pero entonces, como él está buscando eso, Jesús viene y dice, ok, quiere ganarte la salvación por tus méritos. Está bien, mira, guarda los mandamientos. Y notemos algo, cómo Jesús mencionó aquí los mandamientos. Él le dice, bueno, ahí están, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Así es, y eso es bien interesante porque la respuesta de este hombre es impresionante. No sé cuántos se atreverían a decir lo que él dijo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero, pastor, lo que Jesús hace a continuación, ¿qué va a revelar que hay realmente en el corazón de él? Bueno, sabe que, y eso es lo maravilloso de estudiar cada día la palabra de Dios, porque yo había leído esta historia varias veces, como usted lo mencionó al principio, la historia del joven rico, ¿verdad? Conocida. Ya lo conocemos, pero estudiando esta lección en Marcos me doy cuenta de algo, que Jesús le estaba dando un gran mensaje. Claro, el hombre de alguna manera al principio no lo captó, aunque después sí lo captó. Y con solo el orden que Jesús comienza a tocar los mandamientos, si nosotros notamos, Jesús no menciona ninguno de lo que se ha llamado la primera tabla de la ley, que son los 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, con nuestra relación con Dios. Pero luego, en la segunda tabla, donde están los que tienen que ver en nuestra relación con el prójimo, el 5.º mandamiento Jesús lo menciona hasta por último, al final, sí. Y no menciona el último. Noten ustedes, porque sino que comienza con el 7.º, los mandamientos, ¿sabe? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, y añadió uno que no está, que es no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre, y lo dio por último. ¿Qué nos puede decir esto? Bueno, algunas cosas que yo he encontrado estudiando, y sería bueno si usted puede comentar, si le ha llamado la atención, ¿por qué Jesús? ¿Será que Jesús se le olvidó el orden, o el orden no era importante, o no es que no lo sabía, pero ¿qué nos dice? Bueno, claro. Una de las cosas que he visto, hermano Gerson, siendo que tocamos una lección que, por ejemplo, hablaba cómo los líderes religiosos violaban el mandamiento de Dios, y Jesús le dice, mire, ustedes con esa su ley del Corbán no atienden a sus padres y creen que están obedeciendo. Si Jesús les mencionó el 5.º mandamiento por último, ¿no será que este hombre también
estaba bajo esa ley del Corbán, tenía algunas de sus propiedades bajo esa ley. Wow. Y claro, cuando Jesús le va mencionando esto, el hombre sabe y dice, no me dijo el quinto, y qué bueno que no me lo dijo. Y cuando está pensando, qué bueno que no me lo recordó, Jesús viene y le dice, no se vio olvidado, mira, puede ser que estaba. Claro, eso es una posibilidad porque la Biblia no lo dice. Ahora, Jesús no le menciona el último. El de codiciar. El que habla de la codicia. Y este hombre de alguna manera pudo haberse pensado, ¿por qué no me mencionó el último? Pero ¿sabe? Cuando este hombre se fue, porque la historia lo dice que no pudo porque el ídolo de él eran las posesiones, ahí ese 10º mandamiento iba resonando en su mente. Entonces yo creo que aquí Jesús le está mostrando, mira, aunque tú crees que guarda, claro, los 613 mandamientos de la ley, ¿verdad? Que estaban ahí, ellos, según ellos lo guardaban, pero Jesús le muestra que va más allá y de alguna manera le da algunas pistas de que su corazón no era totalmente perfecto, como lo va a revelar las acciones que él toma. Y ahora, pastor, aprovechando esto les sorprende a los discípulos, considerando la mentalidad que tenían entonces sobre las riquezas, sobre las posesiones. ¿Por qué la lección ahora que va a dar Jesús a sus discípulos, aprovechando esta circunstancia, es tan importante? Luego dice en el verso 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y entonces los discípulos se preguntan, ¿y quién podrá ser salvo? ¿Qué está tratando de decir el Señor sobre el tema de dónde ponemos nuestra mirada? Especialmente para los discípulos a los que ya ha tenido que decirles no busquen el primer lugar. Bueno, creo que las palabras de Jesús también a sus discípulos revelan mucho. Ahí les dice hijos. Y en realidad la palabra que Jesús usa es niños. Jesús dice, es que ustedes actúan como niños. Realmente no están entendiendo. Qué increíble, hermano Gerson, que uno puede ser un adulto. Yo he visto muchas personas, tal vez o algunas personas en esa situación, podemos ser adultos, pero todavía como que no nos cala, ¿verdad? Sí. El concepto, la verdad. Qué paciencia la que tiene Jesús con nosotros, y por eso niños les dice. Y entonces él da una respuesta porque los discípulos han sido enseñados un falso concepto, que el que es rico es porque tiene la bendición de Dios, el favor de Dios, ya automáticamente tiene la entrada al cielo. Y Jesús le dice, no, mira, aquí es al revés. Les dice a sus discípulos, las riquezas pueden ser un impedimento para lograrla. Claro, ellos se extrañaron tanto que era una reversión total de todo el sistema que ellos habían aprendido. Lo mismo pasaba con el asunto del mesianismo. Ellos tenían un concepto totalmente distorsionado de lo que en realidad era. Y Jesús le da una respuesta. No hemos leído tal vez la respuesta que Jesús le da a Pedro, porque creo que ahí nosotros complementamos qué quiso decir Jesús cuando hablaba acerca de la riqueza. Claro, porque luego dice, voy a leer todo el contexto del verso 27, entonces Jesús mirando les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Bueno, aquí vemos en la respuesta que esta experiencia tiene que ver con la salvación. Y Jesús está diciendo, es que si alguien se quiere salvar, para el hombre es imposible. A veces uno usa la expresión, qué difícil es salvarse. No, difícil no, imposible. Si alguien quiere salvarse, tiene que ser por gracia. Aquel hombre había llegado
con la idea de hacer algo para salvarse, pero nadie puede hacer nada para salvarse. Lo que necesita ser hecho lo hizo Jesús en la cruz del Calvario y Amén. punto, y punto. Ahora, una vida de salvado va a producir frutos de obediencia, pero eso es otra cosa. Pero la salvación es enteramente por la gracia. Pero en la respuesta que Jesús le da a Pedro, nosotros vemos algunos puntos que Jesús complementa, porque Pedro siempre, pero Señor, y entonces es en vano todo lo que hemos estado pasando contigo, ¿verdad? Todas las experiencias aquí. Y Jesús le dice, no, mira, una persona que ya está salvado, que acepta a Jesús, que lo pone en primer lugar, al punto de dejar cualquier cosa, primero tiene una familia, y ahí está, va a recibir, dice, 100 veces más aquí, hermanos, hermanas, madres, hijos. Qué bonito es pertenecer a la familia de Dios. Amén. Además, Jesús le dice también, tiene la vida eterna. Tiene la promesa de la vida eterna. Pero aquí menciona algo que tal vez no nos gusta mencionar. Tiene persecuciones también, Sí. tiene los problemas, tiene las dificultades. Jesús mismo ya le había dicho a sus discípulos en varias ocasiones, yo voy a ir y padecer, pero ellos no querían prestar mucha atención y todavía no han aprendido, como lo veremos en las siguientes lecciones. Pero al final Jesús le dice, muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Ser el postrero, porque dice, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Sé que nosotros a veces usamos eso cuando estamos en una fila Sí. o cuando van a repartir algo, ¿verdad? Y uno está por último y dice, bueno, usted va a pasar primero, los que están primero por último. Pero el sentido de los postreros es quedar fuera. Si nosotros interpretamos bien este texto, está diciendo, muchos que están primero, o sea que aparentemente ya están salvados, quedarán fuera. Y muchos que ahora están fuera, ¿Están perdidos? que aparentemente están perdidos, estarán adentro. Ese es el gran misterio de la salvación, que ese no nos corresponde a nosotros. Por eso no tenemos que juzgar, este sí es de los salvados, este es de los perdidos. Mejor estemos humildes delante de Dios, siguiéndolo a Él, amándolo por sobre todas las cosas, como nos muestra esta lección, y Dios se encarga de nuestra salvación. Amén. Finalmente, pastor, porque esta historia de verdad tiene mucho contenido, pero me gustaría llevar a una reflexión para todos nuestros amigos y todos nuestros hermanos que escuchan o ven esta lección. La pregunta es, ¿cómo es posible que de repente nosotros podamos estar guardando los mandamientos y no haberlos guardado realmente al final, tal como le pasó a este joven rico? ¿Es posible esto y cómo nos curamos contra eso? Bueno, creo que le pasó también al apóstol Pablo. Él dijo que era judío, de la tribu de Benjamín, etcétera. Había observado todo fielmente. Pablo estaba en aquel grupo de personas. Los judíos tenían una idea que si alguien guardaba la ley de Dios fielmente por un día, entonces iba a venir el Mesías. Él dijo, bueno, lo voy a guardar, yo quiero que el Mesías venga. Algo así como nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Entramos en un perfeccionismo y Jesús vendrá si alguien ya perfectamente guarda todo al nivel Jesús, ¿verdad? Creo que ¿qué hizo la diferencia en el apóstol Pablo? ¿Y qué hizo la diferencia en este hombre? Solo que él no la aceptó, y es Jesús. Amén. Cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús, ahí se vio cómo realmente era, y que todo lo que guardaba, realmente no lo guardaba como se debía, no guardaba en la extensión que tenía que ser, se descubrió que era un pecador. Creo que la gran clave, y sabe que aún para el perfeccionismo, la gran clave está en encontrarnos con Jesús. Cuando lo vemos a Él y comprendemos quién es Él, nos vamos a ver a nosotros en nuestra verdadera perspectiva, y Jesús nos va a revelar cosas que realmente tal vez nosotros ni pensábamos que estaban mal en nuestra vida. Así que definitivamente la gran clave es encontrarnos con Jesús. Él es el único que nos puede dar una justicia impecable. Él es el único que nos puede dar una justicia que no tiene ni un hilo de invención humana. Ese manto de justicia es para nosotros hoy, está disponible
para cada uno. Amén. Así que, pastor, ore por nosotros por eso, para que el Señor abra nuestros ojos. Recuerden que toda la sección comenzó con la curación de un ciego y de hecho va a terminar así. Esté pendiente de toda esta semana, que terminaremos de esa manera, pero que el Señor toque nuestra vida espiritual, nuestros ojos espirituales, para que vayamos a Él y le entreguemos todo lo que somos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque otra vez tú nos haces un llamado a la salvación. Tú nunca rechazas al que viene a ti. Nunca le echas fuera. Permites que vengamos a ti con nuestras dudas, ilusiones, aún nuestros conceptos equivocados. Pero ayúdanos, Señor, para que cuando estemos en tu presencia podamos aceptar lo que tú nos dices. Que aunque a veces mostramos mucha emoción, pero tal vez está el pensamiento equivocado. Ayúdanos para que cuando tú nos digas cuál es el pensamiento correcto, no podamos abandonar, sino que podamos siempre seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.